Bien. Bueno, entonces, ahí ustedes ven al pie de la diapositiva respiración, nuevamente. ¿Qué era lo que habíamos visto de eso? Pues vimos algunas cosas, ¿cierto? Y esta diapositiva nos enmarca nuevamente en eso que ya hemos visto. Entonces, ¿qué aparece en este cuadro? Aquí hay un cuadro, este no es la célula, la forma de la célula, ¿sí? Pero representa los espacios de los que hemos hablado. En este cuadro aquí que está con este fondo, no sé, como amarillento, eh, estamos hablando de la mitocondria. De hecho, quizás los rosados solamente. El recuadro es como para mostrarnos dónde está la mitocondria. Y en el otro lado hay otro compartimiento, que está aquí en azul, que sería el citosol. La figurita de la célula es diferente, pero es simplemente que queremos ubicarnos en dónde hemos estado haciendo estos procesos. Entonces, básicamente aquí toda la diapositiva nos presenta un esquema de lo que es la respiración de la glucosa. Acuérdense que para nosotros ya no es nada extraño decir que respiramos glucosa, como podemos respirar ácidos grasos o como podemos respirar aminoácidos. Sí, ya lo entendemos. Es decir, si no hubieran venido a clase, el que no ha venido a clase, pues pensará que el profesor está un poquito loco, pero no, pues ya sabemos que sí podemos respirar glucosa y que es justamente lo que más respiramos, debido a que la glucosa es el combustible energético preferido por todos los seres vivos, todos, no se escapa nadie de ahí. Entonces, bien, aquí está, en este esquema se muestra, pongámosle aquí colorcito a esto, ¿sí? Se muestra que para que pueda haber respiración, una célula debe tener mitocondrias, ¿sí? Pero obviamente que con eso no es suficiente, porque parte del proceso respiratorio se hace aquí, pero otra parte se hace también en el citosol. Y de hecho aquí estamos hablando de la glucosa. ¿Cómo sería el camino para respirar glucosa? ¿Sí? Tomémoslo al reverso desde lo que ya hemos visto. Nosotros miramos que acá en el interior de la mitocondria, ¿sí? Se transportan unos electrones a través de la cadena respiratoria y que ese transporte de electrones genera también un gradiente de protones, ¿sí? Entre los dos espacios, la matriz mitocondrial y el espacio entre las dos membranas mitocondriales. Y que ese gradiente de protones se convierte a la vez en un gradiente protomotriz para que la ATP sintasa produzca ATP. Sí, esto es lo que hemos descrito hasta ahora. También habíamos insinuado, aunque no descrito completamente, que principalmente del ciclo del ácido cítrico, o algunos libros lo nombran así, ciclo de Krebs, ¿sí? Es de donde salen los electrones que van a pasar a través de la cadena respiratoria, ¿cierto? Y pues obviamente el proceso se da fácil porque la cadena respiratoria está constituida por esas proteínas que están pegadas en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Y en la matriz mitocondrial, es decir, muy pegadito ahí, está este ciclo de reacciones, que es el ciclo del ácido cítrico. De aquí salen esos electrones. Ahora sí uno le puede seguir la pista. ¿Qué insumos necesita el ciclo del ácido cítrico? Algo hemos insinuado, ¿cierto? Que esos insumos vienen del citosol. Aquí hay un compuesto que se llama piruvato que tiene que ingresar a la mitocondria y sufrir algunas transformaciones para que se le saquen todos los electrones que ese piruvato lleva. Y si uno va más allá, bueno, ¿y de dónde viene ese piruvato? Miren que ese piruvato viene de la glucosa, ¿sí? Entonces aquí, si parto desde la glucosa y le hago alguna transformación hasta piruvato y el piruvato entra a la mitocondria y aquí el ciclo del ácido cítrico saca electrones y esos electrones pasan acá y sirven para hacer el gradiente de protones que sirve para hacer ATP. Todo eso es la respiración de glucosa, de lo cual pues obviamente solo hemos descrito esta parte.
Hemos hablado de vías metabólicas, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver justamente eso, cómo respirar a partir de glucosa, pero nos vamos a ir hacia atrás como se los he descrito. Es decir, ahorita vamos a ver cómo es que opera este ciclo del ácido cítrico para sacarle los electrones a esto que parece es el piruvato que entró. ¿Sí? Y una vez terminemos esto, vamos a ver cómo es que fabricamos piruvato a partir de la glucosa. Entonces aquí ya estamos hablando de dos vías metabólicas que tienen nombre distinto, pero que son dos cosas que están conectadas. ¿Sí? Ciclo del ácido cítrico es una de las vías y esta vía de acá se llama glucólisis o glicólisis, si ustedes quieren. De hecho, ustedes ven aquí NADHs, ven ATPs, que son los productos importantes que van a salir. De hecho, como lo vamos a describir ahora mismo, entonces pues vamos a ir entendiendo. De hecho, esta diapositiva la pueden volver a ver todas las veces que sea necesaria si es que partimos de bien sea glucosa, de un ácido graso, de un aminoácido, de donde vengamos, acuérdense que todo va a llegar acá. Eso habíamos dicho en la primera clase que hicimos sobre metabolismo. Bueno, entonces con esa ubicación estamos listos para empezar a respirar glucosa, ¿cierto? Solo que no, dentro de una media horita quizás empezamos a hablar de la glucosa. Primero vamos a ver qué sucede aquí. También en el interior de la mitocondria, esta parte que se llama ciclo del ácido cítrico. Entonces, aquí tenemos a Hans Krebs, ¿sí? Muy a principios del siglo XX, él ya nos describió esta serie de reacciones importantes, de tal manera que, bueno, él trabajó con músculos de pajaritos. Sí, a veces se usan, como les decía, ratones y otros animalitos, pero a veces también se usaron pajaritos. Él usó el músculo de estos pájaros. ¿Sí? Y gracias a que él lo describió, por eso es que se le denomina a veces ciclo de Krebs. Como les decía, no es tan exacta la situación porque él mismo describió otro ciclo diferente, que posteriormente lo veremos. En esa animación que ustedes ven allí, se puede ver lo que sucede en el ciclo de Krebs. Quédense mirándola un ratito. ¿Sí? Ahí aparece CoA en amarillo. Esa es la coenzima A. Pero miren que viene unida a dos carbonos rojos. Acetilcoenzima A se llama eso. Los otros son, a ver si la toman desde allí, 4 carbonos azules, le llegan 2 carbonos rojos, quedan 6, después quedan 5, después 4, siguen 4, llega otra vez 2. Entonces eso se repite cíclicamente. Miren que no es una cosa redonda, sino que algo que se repite. Eso es lo que quiere decir un ciclo. ¿Sí? Al final vuelven a ver esta diapositiva después de lo que hayamos dicho y pues lo van a entender mucho mejor. Pero eso es lo que se la pasa sucediendo en ese ciclo del ácido cítrico. Entonces precisemos cosas que se necesita saber del ciclo. En primer lugar, hay que saber dónde se hace cada vía metabólica. Acuérdense que eso era lo importante de lo que tenemos que tener claro en las vías metabólicas que vamos a ver. ¿Dónde se realiza? ¿Para qué se realiza? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué se empieza? O sea, ¿cuál es el insumo? ¿Con qué se termina? Es decir, ¿cuál es el producto? Que eso equivale casi que al objetivo. Si una cosa produce ATP o electrones de alta energía, pues eso sirve para energía o para que otras cosas sirvan. Y una cosa supremamente importante es cómo se regula la vía metabólica. Entonces, esos 5 aspectos los tenemos que tener claros. Entonces, vamos a hacer eso para esta primera vía metabólica que vamos a ver el día de hoy, que vamos a ver otra también. Bueno, esto que tienen ustedes aquí, bueno, veamos acá arriba, es una célula, ¿cierto? Una célula con núcleo eucariótica.
Aquí ustedes ven estos puntitos representan las mitocondrias. Hay células que tienen muchas mitocondrias. Hay otras que no tienen muchas. Y una cosa bastante curiosa, para que recordemos algún concepto que dijimos. Si yo cojo, por ejemplo, células de tejido adiposo, es decir, de donde se guarda la grasa, como esas células respiran, pero respiran poquito, pues no tienen tantas mitocondrias, ¿sí? Pero las células que tienen muchas mitocondrias, por ejemplo, las células del corazón, ¿sí? El músculo cardíaco, tienen bastantes mitocondrias. Y si ustedes comparan ahora que vieron la menudencia del pollo, el tejido adiposo, es decir, esa grasita que la tuvieron que desprender, estaba pegada a veces al corazón, a la molleja, y vieron el corazón, pues obviamente tiene una coloración distinta. Esa coloración se debe justamente a las mitocondrias. Las mitocondrias son rojas. Y entre más mitocondrias tenga un tejido, más rojo es. Por eso el corazón es el más rojo de los tejidos en los animales. ¿Sí? La pregunta que les queda, yo creo que ustedes la pueden deducir porque tienen toda una teoría para eso. ¿Por qué las banditas? Ya sabemos por qué el corazón es rojo, ¿no? También sabemos por qué la sangre es roja. Sí, alguna pista hay por ahí. La pregunta es, ¿por qué las mitocondrias son rojas? Sí, ya sabemos que son rojas, pero ¿por qué? Échense una averiguadita de eso. Lo pueden deducir, como les digo. Entonces, bien, aquí este puntito, aquí se ha magnificado, es decir, se agrandó para que veamos cómo es la mitocondria, que de hecho, pues la hemos mencionado. Sí, tiene una membrana externa mitocondrial. Aquí está la membrana interna, bastante plegada, y entonces esto nos genera unos compartimientos de los que ya hemos hablado. Aquí estaría el espacio intermembranar donde se acumularon esos protones, ¿sí? Y acá en el interior se encuentra la matriz mitocondrial. Esto que ustedes ven aquí es ADN porque habíamos dicho las mitocondrias tienen su propio ADN, ya que en alguna época fueron organismos independientes. Y bueno, tienen su propia maquinaria de expresión de información genética. Y ya estamos ubicando aquí dónde va a suceder este vía metabólica que llamamos ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs 1 podría ser. Sucede en la matriz mitocondrial. Y miren que como aquí dándole la cara hacia la matriz están los complejos de la cadena de transporte de electrones, pues lo que se produzca en el ciclo está siendo utilizado muy eficientemente porque están en el mismo compartimiento, es decir, no necesitan hacer un viaje a través de una membrana. O sea, esto se puede aprovechar fácilmente aquí. El resto del cuento ya lo sabemos. Ese paso de electrones genera el gradiente de protones que pues la ATP sintasa produce el ATP, ¿sí? Y que ese ATP se exporta, pues porque la célula lo está necesitando. Miren que, ¿de dónde vienen los insumos para hacer el ciclo del ácido cítrico? Pueden provenir de azúcares, de grasas, como dice, o puede provenir también de aminoácidos, aunque aquí no los está mostrando, pero también proviene de allá. Sí, es esta vía, que es la beta oxidación, esta no la vamos a ver hoy todavía, sí, esta tiene que ver con las grasas, con los ácidos grasos más específicamente. Pero esta que viene por acá nos está insinuando más la que viene de los carbohidratos, especialmente glucosa, que es el más abundante. Entonces nos vamos a centrar aquí, muchachos. Y más tardecito vemos esta partecita de acá. Bien, aquí tienen ustedes, esto ya es una micrografía electrónica, ya no es un esquema, pero así es como se pueden ver las mitocondrias. Miren que algunas pueden ser alargadas, pero la membrana interna se ve lo bastante plegada que es, esto es lo que le llaman las crestas. Hay mucha matriz mitocondrial, pero también hay mucha membrana interna donde está la cadena respiratoria y las ATP sintasas. Es decir, es muy eficiente el diseño arquitectónico que tiene esta cosa para que sea eficiente para el proceso que tiene. Acá hay otra mitocondria, pues un poquito más acortadita. ¿Y por qué esta se le ve esto y por qué esta se le ve así, de esa manera? Dirán ustedes. Bueno, lo que pasa es que para poderla ver al microscopio se hacen unos cortes
unas cuchillas de diamante, ¿sí? En frío toca para que se vea el corte y quede más o menos la estructura visible de esa manera. Aquí el corte no la alcanzó a romper, no la estamos viendo desde fuera, ¿sí? Pues depende de cómo la cogió el corte. Pues los biólogos se la pasan haciendo cortes para tomarle las mejores fotos posibles. Bien, entonces, ¿cómo vamos a poder entender este ciclo del ácido cítrico? Sabemos que es una serie de reacciones, ¿sí? Aquí, como es un ciclo, ustedes entenderán que un ciclo puede empezar en cualquier parte, cualquier punto. Háganse esta imagen. Supongan que ustedes van en una moto, en una bicicleta, en un carro, por una carretera, no carretera, por una calle de las de la ciudad, y llega un momento en que se encuentran en una glorieta. Para los que no conocen la palabra glorieta, esa es la palabra correcta en español para designar eso que algunos le llaman round point, ¿sí? Bueno, de esos hay varios en las ciudades, en Pasto hay en varias partes. La idea es que le caen calles desde distintas partes, pero pues obviamente usted puede venir desde distintas partes justamente y no puede saber dónde comenzó esa bendita glorieta. Todo depende por dónde se metió usted, ¿sí? Así le va a pasar a las rutas metabólicas que sean cíclicas, como en este caso el ciclo del ácido cítrico. No todas las rutas metabólicas son cíclicas, solo las que se llamen ciclo, ¿sí? Y esta sí es una de esas. Entonces miren que lo vamos a empezar para efectos de poderlo entender con esta sustancia que fue la que vimos el primer día que hablamos de esto, que es a la que confluían carbohidratos, lípidos y proteínas. El acetilcoenzima A, ¿qué tiene de especial? Pues tiene dos carbonos con electrones, es decir, porque no es carbono suelto, sino CH3, CHO o CO, acetilcoenzima A, es decir, aquí esto lleva electrones. Son carbonos reducidos. Y justamente eso es lo que para eso es que lo metemos al ciclo del ácido cítrico, para quitarle esos electrones. Entonces miren que aquí vamos a seguir familiarizándonos con las flechitas, como les decía. Aquí hay una reacción en la cual el acetilcoenzima A, al parecer, pierde el coenzima A, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el acetil? Es decir, los dos carbonos. Ah, sencillo. Existe un compuesto en el interior de la mitocondria que se llama oxalacetato y él tiene 4 carbonos, ¿sí? De tal manera que ustedes que se acuerdan de cómo son las sumas, porque pasaron por la primaria, 2 carbonos más 4 carbonos nos da 6 carbonos, ¿sí? Al hacer esta unión entre acetilcoenzima y oxalacetato, se forma este compuesto que se llama citrato. Acuérdense que uno puede decir ácido cítrico o puede decir ácido oxalacético, pero como son ácidos y han donado el protón, los llamamos como ya ionizados, ¿cierto? Oxalacetato y citrato. Por eso es que se llama esto el ciclo del ácido cítrico, porque es una de las cosas que se produce allí, ¿sí? Ahí lo producimos en ese ciclo de Krebs, pues que algunos lo nombran de esa manera. La idea es que miren que el acetilo aquí viene activado con la coenzima A, algo que habíamos dicho, pero recordémoslo. Cualquier molécula que entre a una vía metabólica tiene que ir debidamente activada. Si no está activada energéticamente, pues obviamente que no va a poder ser transformada en esa ruta metabólica, ¿sí? Entonces, este está activado. ¿Con quién? Con la coenzima A. Es una forma de activarlo. En otras vías vamos a ver que se activan por unión con otras cosas. Pero bueno, la idea es que 4 más 2 me da 6, se formó citrato, ¿sí? Este solo es un esquema general, luego vemos los detalles. Y vemos cómo ese citrato se transforma nuevamente aquí no es una sola reacción, aquí hay varias, pero se transforma otra vez en oxaloacetato, lo cual pues ustedes que conocen la ley de la conservación de la materia
estarán un poco preguntándose, bueno, teníamos 6 carbonos, ¿cómo hicimos para que queden 4? No es magia lo que está sucediendo aquí, es bioquímica. Es decir, y eso sigue leyes naturales. Entonces tenemos que responder por esos 2 carbonos que se perdieron. Que parece que se perdieron, pero no se perdieron. Y de hecho no, porque miren que salen en forma de dióxido de carbono. Está bien, pero aquí solo hay uno. Ah, listo. Aquí les tenemos el otro. Y miren que las flechitas nos indican que esos dióxidos de carbono no salen de una vez 2, sino que primero sale uno y después sale otro. ¿Sí? La idea es que cuando perdemos estos carbonos, que acá venían como con electrones, es decir, esto traía hidrógenos, ahorita vemos las fórmulas, acá ya no hay ningún hidrógeno, es decir, les hemos quitado los electrones, lo que quiere decir que los hemos oxidado. De hecho, el dióxido de carbono es la forma más oxidada que se conoce del carbono. ¿Sí? Y más oxidado quiere decir no que está unido a oxígeno, sino que le hemos quitado los electrones. Lo que pasa es que lo que más hay, pues, disponible es eh, oxígeno, ¿cierto? Para recibir electrones, que ya lo vimos al final de la cadena respiratoria. Bueno, entonces, esto tiene el mágico efecto de que al regenerarse este compuesto, pues puede seguir recibiéndose más acetilcoenzima A que puede seguir llegando de carbohidratos, de ácidos grasos o de aminoácidos. Mientras la célula esté respirando, esto va a seguir pasando, ¿sí? Y pues obvio, si la célula está viva, eso respira porque respira. Luego vamos a ver qué células no pueden respirar, que es posible que algunas no lo hagan. Bueno, aquí ustedes ven como con un poquito más de detalle lo que está pasando en el ciclo, porque aparecen ya más intermediarios del ciclo. Hace un ratito vimos el acetilcoenzima y el oxaloacetato, decíamos que se formaba citrato y nos saltamos todo esto, porque volvía a hacerse oxaloacetato, ¿cierto? Los que se quieren aprender los nombres pueden ponerse a escuchar el rap del ciclo del ácido cítrico. Solo explica los nombres, no explica lo importante, pero igual, como les gusta el rap a algunos, pues a lo mejor ahí se motivan para entender después qué es lo que pasa. Bien, entonces miren que el acetilcoenzima A, que es uno de los insumos, el insumo que necesitamos y el que va a seguir llegando siempre y cuando haya oxaloacetato disponible, que se haya regenerado, porque es que miren que aquí el oxaloacetato, al unirse con acetilcoenzima A, se convierte en citrato. Es decir, se perdió. Si no se regenerara como se ve que sucede acá, pues no se puede seguir recibiendo esto. Entonces esto no sería un ciclo. ¿Sí? Sería una vía metabólica diferente a un ciclo que también las hay. Y creo que son la mayoría las otras. Bien, entonces aquí se insinúa también que este acetilcoenzima, si es que vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, de los de la glucosa, esto viene del piruvato, que lo hemos mencionado muchas veces, pero esto que está en este cuadrito no es el ciclo del ácido cítrico, es lo que está acá. Entonces solo primero describamos esto, después nos vamos a ir hasta llegar a la glucosa. Lo que uno ve aquí es que esto tiene 4 carbonos, ya lo habíamos dicho, y el citrato tiene 6. ¿Sí? Reparen, por favor, en el nombre de la enzima. Esto que está aquí es el nombre de la enzima. Es decir, aquí trabajan varias enzimas. ¿Cómo sabemos que son enzimas? Porque terminan en asa. Bueno, dice asa ahí, pero está en inglés, lo mismo. Entonces es sencillo, miren, si se sintetiza ácido cítrico, pues la enzima se llama citrato sintasa. O más fácil, si se sintetiza citrato, pues citrato sintasa, como la ven ahí. Ya habíamos visto una enzima que se llama ATP sintasa, entonces ya nos queda fácil entenderlo. Ah, estas sintasas son las que sintetizan algo. Pues queda perfecto el nombre. ¿Sí? Acuérdense que cuando vimos esa visión general del metabolismo, mencionábamos que tiene que haber por lo menos una enzima en la vía metabólica que se encargue de regular la velocidad a la que se esté trabajando todo esto. ¿Sí?
Entonces, alguna de estas enzimas va a tener esa responsabilidad. Pero como habíamos mencionado en esa clase, por lo general suele ser la primera enzima de la vía y esa etapa tiene que ser una reacción irreversible. Si no, no puede controlar nada cuando no es irreversible. ¿Sí? Es decir, las reversibles no, por razones que ya habíamos explicado, no sirven para controlar. Entonces tenemos que buscar las reacciones que son irreversibles. Justamente esta primera que está aquí es irreversible. Ya vamos a ver con más detalle esto en otro ciclo que es como el que aparece en realidad en los libros. Pero lo vamos a ir introduciendo así para que no se asusten al verlo nomás. Bueno, 4 carbonos, 6 carbonos. Viene una siguiente enzima que le hace alguna transformación al citrato y lo convierte en isocitrato. Aquí ustedes se pueden imaginar lo que puede haber sucedido. Como vemos, tiene 6 carbonos y este también tiene 6 carbonos. Lo único que hubo aquí fue, como ustedes vieron cuando miraron la clasificación de las enzimas, es que hay una reacomodación estructural interna, porque no se le está poniendo ni quitando grupos de átomos, solo se convierte el uno en el otro isómero. Por eso es isocitrato. Algo pasó ahí. Aquí no está el detalle, se ve igual. Pero hay una enzima que hace eso que se llama aconitasa. Y uno se pregunta, qué raro eso, ¿por qué no se llama citrato, qué sé yo, isomerasa? Podría ser. No, porque aquí esconde un detallito que es que para pasar de citrato a isocitrato se produce un compuesto que se llama aconitato. ¿Sí? Entonces, por eso es que se llama aconitasa, pero es una reacción casi que muy rápida y pues la misma enzima lo convierte en aconitato y el aconitato a isocitrato. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo de esto. De aquí para acá sí se ve cambio, miren. ¿Por qué? Porque este isocitrato tiene 6 carbonos, cada puntito es un carbono, ¿no? En cambio, este tiene 5 nomás, es decir, ha perdido uno. Y la enzima que hace eso se llama isocitrato deshidrogenasa. El nombre es importante, muchachos, porque hemos dicho que las deshidrogenasas son enzimas oxidorreductasas, es decir, quitan hidrógenos, pero lo importante no es que quiten hidrógenos, sino que están quitando electrones. Entonces, estas son unas enzimas que están haciendo oxidación. Es decir, el isocitrato al pasar a este otro compuesto, que se llama alfa-cetoglutarato, ¿sí? Está siendo oxidado. Este está más oxidado que este. Y entonces, si se oxidó, hemos sacado unos electrones, que van a ser electrones de los que justamente necesitamos para hacer energía ahí después de pasar por la cadena respiratoria. ¿Sí ven como el detalle, no? Irle sacando electrones. Entonces, este alfa-cetoglutarato, miren que el nombre se parece a un aminoácido que ustedes conocen. ¿Sí? Un aminoácido que se llama glutamato. ¿Sí? Tiene también 5 carbonos, pero en vez de tener en el carbono alfa el grupo ceto, el aminoácido tenía el grupito amino. Chévere. Entonces, se parecen mucho esos dos. Y justamente como se parecen, vamos a ver luego qué posibilidades hay de que el uno se intercambie por el otro, algo que sucede muy a menudo. Pero bueno, sigámosle la pista a este alfa-cetoglutarato. Miren que otra enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa lo toma como sustrato y le quita otro carbono, al parecer. Miren, aquí ya solo hay 4. Pero como se llama deshidrogenasa, lo que uno entiende es que también le ha quitado electrones. Entonces, miren todos los electrones que estamos cosechando. De isocitrato, alfa-cetoglutarato, electrones. Y acuérdense que siempre por pares. Aquí retiramos un par. Acá otro par. Ya tengo 2 pares de electrones. Y si ustedes recuerdan, cada par de electrones que entra a la cadena respiratoria al final nos genera una energía suficiente para hacer varios ATPs. Para eso es que necesitábamos esas cuenticas que hoy las vamos a empezar a usar.
Solo son sumas y multiplicaciones sencillas. Entonces, miren, aquí apareció un compuesto que se llama succinilcoenzima A. Miren una cosa que pueden ir pensando ustedes aquí. Aquí todavía no están los detalles que aparecen en los libros, como en la siguiente imagen que vamos a ver. Pero uno puede irse imaginando, este compuesto tiene más electrones que este, porque aquí le hemos quitado. Y este compuesto tiene más electrones que el succinilcoenzima A. Es decir, este está más oxidado, este está un poco menos oxidado y este está más reducido, pues. ¿Sí? Entonces vamos oxidando, vamos oxidando. Y acuérdense otra cosa que dijimos. A medida que un compuesto va perdiendo electrones, va perdiendo energía. ¿Sí? Entonces este compuesto, si fuera succinato solito, tendría muy poca energía, pero entonces miren que si lo unimos al coenzima A para formar succinilcoenzima A, lo estamos cargando de energía, porque si ustedes dirigen su mirada acá, este mismo acetilcoenzima A venía energizado justamente porque estaba unido a la coenzima A. Chévere unirse a alguien que tenga buena energía, ¿no? A ver si se jalan un buen meme ahí. Quiero que seas mi coenzima A. Miren esta succinilcoenzima A, ¿cuánta energía tiene? Es decir, esta energía que se perdió aquí, ahorita, se la recupera, la célula es suficientemente, mucho la célula no, si no está enzima, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, por un lado le quita electrones, pero por otro lado le pega una coenzima A y lo deja en un buen estado energético, un buen cambio, ¿cierto? Dame tus electrones, toma tu coenzima A. Ah, chévere. Una buena relación. Bien. Entonces, este succinilcoenzima A está cargadito de energía, ¿sí? Obviamente, si lo cargamos de energía es porque en algún momento le vamos a pedir. Entonces, miren que viene una enzima que se llama succinilcoenzima A sintasa, otra vez una sintasa, y ustedes dirán, ¿por qué si lo que esta enzima parece que está haciendo es convertir succinilcoenzima A en succinato? No es succinato sintasa. Acuérdense lo que habíamos dicho, la mayoría de las reacciones son reversibles. Entonces aquí, esta toma el nombre al contrario, porque las dos reacciones se pueden dar. ¿Sí? Entonces, succinilcoenzima sintasa es esta enzima que cataliza este paso, solo que lo estamos siguiendo en este orden. ¿Sí? No hemos dicho cuáles son las reversibles y cuáles las irreversibles, pero eso ya lo vamos a ver más adelantito para la regulación. Bien, este succinato entonces y del succinilcoenzima, pues aparentemente no tiene diferencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Ah, pero ya sabemos por lo que les dije, succinato solito está bajito de energía, succinilcoenzima tiene mucha energía. Es decir, aquí hemos perdido una energía, entonces uno se puede preguntar, porque ya dijimos, ¿no? La energía no se crea ni se destruye. Es decir, aquí algo pasó. Aquí hemos cosechado electrones. ¿Y aquí qué pasa? Algo ha de haber. Esta diapositiva no lo muestra todavía, pero la siguiente sí ya lo vamos a ver. Listo. Del succinato, miren que hay otra enzima que se llama succinato deshidrogenasa, con lo cual ustedes se pueden imaginar lo que sucede, que ya lo hemos dicho 2 veces. Hay 2 deshidrogenasas. Viene una tercera deshidrogenasa que le va a quitar, obviamente, electrones y le va a quitar energía. Succinato se transforma en fumarato. Aparentemente, como ustedes ven, no hay diferencia. En número de carbonos no, pero como lo que le estamos quitando es hidrógenos, pues no se ven aquí. ¿Sí? Succinato deshidrogenasa. Una vez que se tiene fumarato, hay una enzima específica para él que se llama fumarasa. ¿Sí? Podría llamarse con otro nombre más completo, pero pues se la conoce. Ya saben, en bioquímica, en vez de llamarle óxido de hidrógeno a un compuesto tan importante, le llamamos agua. Entonces, pues a esta se le llama fumarasa. No hay otro compuesto distinto al fumarato con el que se pueda confundir, ¿no? Entonces, pues la fumarasa lo convierte en malato. No porque sea malo, ¿no? Malato se llama porque viene del ácido málico. Y otra vez, miren que no veo diferencias en carbono, es decir, algo le pasó aquí, pero
no es que le hayamos quitado electrones, porque si no se llamaría deshidrogenasa. Algo pasó. De pronto se parece a esta de acá, ¿cierto? Hay solo una reorganización interna molecular, o sea, hay una isomerización solamente. ¿Sí? Podría ser una isomerasa también, pero pues se la conoce con ese nombre. Una vez que tenemos malato, de este ya habíamos hablado un poco, ¿cierto? La lanzadera del malato, dijimos que era un transportador presente en la membrana interna mitocondrial y que era importante para el tráfico de estas cosas. Ah, bueno, el malato ya saben de dónde salió. Sucede aquí en el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Y pues este malato es el que finalmente, por acción de la malato deshidrogenasa, miren que cómo le han dado de duro a estos carbonos, ¿no? Los deshidrogenaron por aquí, los deshidrogenaron por acá, les quitaron una energía por aquí, los volvieron a deshidrogenar por acá y no contentos les vamos a volver a quitar hidrógenos. Entonces imagínense lo importante que es esto. Si le puedo sacar tantos electrones a ese acetilo que entró, ¿sí? Y además regenero el que me va a seguir sirviendo para recibir más acetilescoencima. Pues es una cosa muy bien hecha. Claro, la naturaleza ha perfeccionado esto, como les digo, a lo largo de miles de millones de años. Y aunque no es perfecto, pues es lo más cercano a la perfección que hay hasta ahora. ¿Sí? Entonces aquí, malato deshidrogenasa regenera este oxaloacetato y pues si sigue llegando acetilcoenzima, esto vuelve a comenzar. Y lo simpático del ciclo es lo que les decía, lo de la glorieta, ¿no? Si hay alguna sustancia que yo la transforme en succinato, pues el ciclo sigue por aquí. O si hay algo que llegue por acá, el ciclo sigue por ahí. Puede empezar en cualquier parte, pero si venimos de cuestiones energéticas, si tenemos, hemos almorzado, desayunado, lo que sea, y llega mucho carbohidrato, por lo general es esto lo que más llega. Pero en otras condiciones puede empezar por otro lado. Si no estoy comiendo, bueno, entonces, ¿cómo he hecho andar el ciclo del ácido cítrico? Porque es esencial para la respiración. Si no lo hago, no puedo respirar. Y no puedo respirar quiere decir bioquímicamente que no puedo hacer ATP para, para estar vivo, pues, porque todos mis procesos necesitan energía. Interesante el asunto, dirán ustedes. Bueno, entonces ahora sí veamos la imagen que viene en los libros, que es la que uno como la aborda de una vez, así nos tocaba a nosotros, entonces uno se pegaba una estrellada tenaz. Pero miren que acá les hicimos el paso, este es el nivel preescolar, ¿cierto? Es la primaria. Ahora sí, vámonos para el colegio. Aquí está. Es el mismo ciclo, solo que pues tiene ya un poquito más de detalle. Y la misma cosa, miren. Solo que aquí sí empezamos de acetilcoenzima, incluso se lo rayó se lo subrayó aquí de colorcito. Los dos carbonos que tiene el acetilcoenzima, mire que está unido al coenzima. El coenzima es una cosa un poco más grande que esto, ¿cierto? Pero pues como ya no sufre transformación, pues no se dibuja toda la estructura. Ya la vimos cuando vimos las vitaminas. Venía del ácido pantoténico, si se acuerdan. ¿Sí? Entonces, miren, los dos carbonos están bien diagramados aquí. Aquí está el oxaloacetato, que es el que va a servir para la recepción de estos dos carbonos. Entonces, mírenlo cómo es él. Es un ácido dicarboxílico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos grupos carboxilo. Además, tiene un grupito ceto en el carbono alfa. ¿Sí? Si aquí tuviera un grupo amino, esto sería un aminoácido. Pero no, este es un cetoácido. ¿Sí? Sí, es el oxaloacetato. Entonces, miren que si van para acá, la citrato sintasa es la que se encarga de catalizar esta reacción. Y pues miren que aquí está todo esto mismo y aquí, pues obviamente hay que quitar este doble enlace para poderle meter los dos carbonos del citrato. Y ahí quedó perfecta, ¿cierto? Solo que ahora, cuando entró el ácido acético aquí, ¿sí? Solo entraron los carbonos. Miren que la coenzima A se despide. Es decir, hay que romperle este
enlace de la coenzima A, y para eso es que se usa agua. Acuérdense que el agua no solo es un solvente, que a veces se usa como reactivo y en este caso para hidrolizar, es decir, romper esto. Es necesario romperlo aquí para poderlo pegar acá. O sea, todo ese milagro lo hizo la citrato sintasa. Obviamente que no es una enzima sencillita de una sola reacción, hace varias cositas. Hay muchas enzimas que hacen varias cosas. Otro ejemplo de la inteligencia molecular de la que les he hablado en algunas ocasiones. Entonces aquí tenemos el citrato. ¿Qué tiene de especial el citrato? Mírenlo bien. ¿Qué les parece? Si les parece simpático, ¿cómo les parece? Miren, este era un ácido dicarboxílico. Este, 1, 2, 3. Ácido tricarboxílico. Además tiene un OH por aquí en la mitad, miren, bien en el centro. Es una cosa bien simétrica, bien simpático. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven esto en los libros, pues sí, le podemos llamar, lo correcto es llamarle así, ¿no? Ciclo del ácido cítrico, porque es una cosa importante que aquí se produce. Pero también, como lo describió Krebs, pues también los libros viejos le llaman así, ciclo de Krebs, pero otros libros le llaman ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Los tres nombres son la misma cosa en últimas, pero el más adecuado es este, ¿no? Ciclo del ácido cítrico. La idea es que ya tenemos nuestro citrato. Entonces, bueno, si eso era lo importante del ciclo, no, eso no es lo importante del ciclo. Esto fue la primera cosa que se formó aquí. Miren, por favor, sitúense aquí. Esto es una flechita que indica que esto se transforma en esto. A más B produce C más D. No, A más B más C, porque entra agua, ¿no? Produce D más E. Ah, habían 3 insumos y 2 productos. ¿Ven? Interesante la cosa. Este era el tipo de reacción. Si ven, la flechita solo tiene una dirección. Es decir, es una reacción irreversible. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en cualquier vía metabólica tiene que haber por lo menos una reacción irreversible. Y justamente aquí hay una. Con eso estamos diciendo, ya estamos avisando, que aquí es donde se va a hacer un importante control de toda esta vía. De hecho, sí, la citrato sintasa es la enzima más importante en la regulación de la vía del ciclo del ácido cítrico. Hasta todo está relacionado, cítrico, citrato sintasa, la más importante. Bueno, luego tenemos que entrar a describir qué es lo que la hace andar más rápido o qué es lo que la frena. Porque si ella anda rápido, las pone a andar rápido a todas. Y si ella se frena, todas se tienen que frenar. Es decir, depende de lo que, la actividad que ella despliegue, a qué velocidad estamos andando este ciclo del ácido cítrico. Entonces, ojo con esto, ya les dije, aquí ya sabemos dónde se regula. No hemos dicho cómo, pero ya lo vamos a decir. Porque esa parte es al final. Entonces miren que el citrato luego se convierte, acuérdense que había una enzima que se llama aconitasa que convertía el citrato en isocitrato. Miren todo el saltote que di, porque en la anterior diapositiva no nos mostraba este detalle intermedio. Cuando ustedes vean en alguna vía un corchete, indica que el intermediario es una cosa que pasa en fracciones de microsegundos. Es decir, esto es, al principio ni siquiera se sabía que existía esto, se veía esto y se veía esto. Ya estudiando con más detalles se dieron cuenta que se producía este compuesto que se llama cis-aconitato. Por eso es que la enzima se llamaba aconitasa. Y miren que la enzima cataliza la reacción de manera reversible. Es decir, aquí no voy a tener posibilidades de regular esta vía. ¿Sí? Esta, si la citrato sintrasa está trabajando, pues la pone a trabajar para acá. Pero si esta está varadita, pues ella puede trabajar para acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro detalle ven aquí? Miren, aquí sale una molécula de agua. ¿De dónde sale? Pues sale de la estructura del ácido cítrico. Por eso es que este OH aquí desaparece, miren. ¿Sí? Y entonces aquí hay un arreglo especial. Desaparece un OH y un hidrogenito de estos también desapareció.
Ay, es que al agua hay como un idilio ahí entre ellos. H y OH, cuando tienen la oportunidad de juntarse, se juntan y se escurren como agüita y se van. ¿Sí? Eso es otra cosa que siempre se ve en las reacciones. Esto es como un idilio entre ellos. Hay amor entre el H y el OH. Atracción fatal. Bueno, la idea es que ese intermediario, luego viene la misma enzima, porque no es otra, que vuelve y le devuelve la agüita que le había sacado. Ustedes dirán, pero qué vuelta tan tonta, quitarle agua para volverle a poner agua. Pero miren que era importante, porque lo que se produjo aquí ya no es lo mismo que estaba acá. Es decir, en cuanto a número de átomos va a ser igual, porque le quito agua y le pongo agua, lo dejo igual. Por eso es que citrato e isocitrato tienen ese nombre, son isómeros. Solo que la posición de los átomos es diferente. Hay un arreglo interno y eso es lo que hacen todas las isomerasas. Ustedes pues ya lo habían visto. Entonces este OH que estaba, mírenlo, en el primero, segundo, tercer carbono, ahora queda en el primero, segundo carbono. Es como si lo hubiéramos trasteado de aquí a aquí. ¿Sí? Pero para eso hubo que hacer estas dos jugaditas, quitarle agua y meterle agua. Hagan de cuenta que es una enzima que tiene dos manos y ustedes de una mano pasan una pelotita a la otra y la otra pelotita que estaba en la otra mano se la pasan a la siguiente y se ponen a hacer malabarismos. Entonces, las enzimas son bien chéveres porque hacen cositas como estas. Y hay otras más bonitas todavía. Bueno, entonces este isocitrato que tenemos aquí, ¿sí? Luego es convertido en, esta sí estaba en la otra diapositiva, en alfa-cetoglutarato. Y aquí trabaja para hacer esa conversión la isocitrato deshidrogenasa. El nombre es claro, coger al isocitrato y quitarle hidrógenos. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que no solamente le ha quitado hidrógenos, la pregunta sería, ¿dónde quedaron los hidrógenos y de dónde salieron? Comparen las estructuras solamente. ¿Sí? Este COO que está aquí, en este tercer carbono, desapareció. Carboxilo se convierte en CO2. Esta es una reacción que la vamos a ver en muchas vías. Los carboxilos fácilmente se convierten en CO2 y el CO2 también fácilmente se puede convertir en carboxilo si voy al contrario. ¿Sí? Pero tengan en cuenta otra cosa aquí. Bueno, primero le quita el carbono carboxílico y sale como CO2. Aquí sale el primer carbono oxidado. ¿Y qué sucede con los electrones que al parecer se le quitaron? Claro que se le quitaron electrones. De estos hidrógenos, si ustedes comparan, pues este tiene menos hidrógenos, porque aquí tiene usted un OH y acá un H. Y miren que desapareció el OH y el H otra vez, ¿sí? El OH no desaparece, sino el H del OH, perdón. Y el otro H. Aquí desaparecieron, fueron dos hidrógenos que esta flechita roja me indica a quién se los dimos. ¿Sí? Se los dimos al NAD y ahora este compuesto se llama NADH más H más. Cuando es lo correcto, lleva los dos hidrógenos, ¿cierto? Solo que llevan los dos hidrógenos pegados al NADH y queda un protoncito suelto. Lo importante es que ya hemos cosechado un NADH. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la cadena respiratoria dijimos que íbamos a tener en mente unas cuentitas, que cada par de electrones que aporte el NADH a la cadena respiratoria, cuando ya hayan sido entregados al extremo, allá al oxígeno, se ha generado energía suficiente para hacer 3 moléculas de ATP, ¿cierto? Entonces miren que a este grupo acetilo ya le hemos sacado a la cuenta 3 moléculas de ATP. Todavía no se las hemos sacado, pero esto va a servir para eso. ¿Sí? Ojo con eso. En el ciclo no estamos produciendo ATP todavía. Pero ya esto como está ahí pegadito a la cadena respiratoria, sí va a servir para hacer ATP. Entonces podemos ir haciendo cuentas alegres. Ya sé que con este parcito de electrones que saqué, me voy a dar el gusto de tener 3 ATPs. Entonces ustedes van a ir sumando, ténganlo en la cabeza. Entonces aquí tenemos el alfa-cetoglutarato. ¿Por qué alfa-cetoglutarato? Porque pues en el grupo, en el carbono alfa, que es el que está pegadito al carboxilo, como vieron en los aminoácidos, está el grupo
ceto, alfa-cetoglutarato. Aquí está. Este es el que les decía, que si en vez de este O hubiera un amino, esto sería el ácido glutámico o glutamato. Alguien le puede llamar ácido alfa-cetoglutárico si quiere. Bueno, no interesa. De hecho, aquí les quedan las explicaciones de lo que les estoy diciendo en inglés para que además practiquen su inglés. Bueno, ¿qué va a suceder enseguida con ese alfa-cetoglutarato? Pues bueno, esta alfa-cetoglutarato de hidrogenasa es una enzima interesante. Oxidó este compuesto y este carbono salió como CO2, que es un desecho del ciclo, ya es un producto de desecho y unos electrones interesantes. Miren la reacción. Irreversible, otra vez. Entonces esto nos va a causar conflicto, dirán ustedes. No, no es que conflicto. El principal punto de control está aquí, la citrato sintasa. Pero aquí, como también es irreversible, también se puede ejercer un poquito de control. Imagínense ustedes que, otra vez, ustedes vienen manejando una tractomula desde Chachagüí y van llegando a Pasto, ¿sí? O un automóvil, lo que sea. Ya están como ahí arriba, en el DASA, donde venden el gas, ¿sí? Y claro, empieza la bajada. Entonces, pues, esto empieza a coger velocidad. Le pego una primera frenada aquí. Y claro, no se me desboca esa tractomula y voy suave, 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 pero empieza a coger velocidad otra vez, ¿no? Y en algún momento llego a Chimayoy, hay que pegarle otra frenadita. ¿Sí? Eso si fuera en bajada. Si fuera en subida, pues le pego otra aceleradita. Es importante a veces que las vías, como esta que es tan importante, tan central, es una vía de las más centrales, tenga varios puntos de control. Mínimo pues, debe tener uno, y de hecho el más importante es este, pero este también ayuda. ¿Sí? Ténganlo en mente que más adelante vamos a ver. Entonces, esta enzima salió interesante. Oxida, quita electrones, es irreversible, puede servir para controlar, chévere. Bueno, entonces tengamos aquí al alfa-cetoglutarato en mente y compárenlo con el siguiente compuesto que es la succinilcoenzima A. ¿Sí? Lo que uno ve así como más grandote es que este carboxilo acá desapareció. Es decir, la molécula quedó hasta aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y este carboxilo desaparece. Y pues ustedes saben, porque ya lo dijimos acá, es otra deshidrogenasa. Muchas veces que los carbonos desaparecen, que los carboxilos desaparecen, perdón, salen como dióxido de carbono. Entonces ya tenemos los dos dióxidos de carbono que teóricamente salen de aquí. Aunque ustedes se dan cuenta que esto está señalado en otro color, no eran los mismos carbonos, pero en algún momento, pues en cuestión de sumas, pues son carbonos, estos también se van a ir, porque estos van a cambiar de color en el momento en que lleguen acá, pues serían estos dos, pero entonces ya el nuevo color serían los nuevos que llegan. Y en algún momento pues van a salir como CO2. ¿Sí? Eso es bueno que lo tengan en cuenta porque les voy a dejar otra tareita para que se averigüen. Ya van a tener dos para hoy. Porque las mitocondrias son rojas? Y la pregunta que todavía no les he hecho, pero que tiene que ver con esto. Bien, entonces, sale un carbono, me quedan 4 carbonos. Pero miren esta enzima que se llama complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Miren que la de acá se llamaba solo isocitrato deshidrogenasa. Esta se llama complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Y por qué se llama así? Sencillo, porque esta tiene más unidades de proteína, esta enzima, y pues obviamente puede hacer más cositas que esta de acá. Aunque hace las mismas cosas, pero hace otras cositas también. Bueno, ¿cuáles son las mismas que hace? Pues retirar un carboxilo y sale como CO2. Eso es idéntico en las dos. Los electrones, los H's que habían aquí, estos dos, también son retirados y se han dado al NAD, con lo cual hemos producido NADH. Entonces ustedes ya van haciendo cuentitas alegres, ¿cierto?
Tenemos 3 ATPs aquí, 3 ATPs acá. Uy, ya vamos con 6 ATP. Esta cosa va rindiendo. Sí, pero además hizo otra cosa, porque si la hemos oxidado y le hemos quitado electrones, decíamos, esto queda bajito de energía. Pero miren que este complejo es tan inteligente molecularmente hablando, que coge este coenzima A que estaba por aquí sobrando, miren lo que acá quedó, acá como que se desperdició. No, no se va a desperdiciar. Camine que lo necesitamos. ¿Para qué? Para activar esto que se va a llamar succinil coenzima A. Es decir, lo que sería succinato, pero unido a coenzima A. ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, por esto esta enzima es un poquito más complejita porque tiene más subunidades y porque hace cosas bien interesantes. Es decir, no solo quita electrones de alta energía, oxida carbonos, sino que además me deja energizada la molécula. Caramba, esta enzima sí es más pila. No sé, ustedes verán ahí cuál es la preferida de ustedes, porque todas tienen su cuestión ahí. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos succinil coenzima A. ¿Sí? Un compuesto importante. Entonces, miren que otra cosa también tenía, ¿no? Igual que el isocitrato de deshidrogenasa, este complejo también cataliza una reacción irreversible. Es decir, aquí también puedo poner un controlcito, un frenito o un acelerador. Siempre o freno o acelero dependiendo de cómo necesite. Entonces, hay 1, 2, ya vamos con 3 puntos de control. Caramba, este ciclo es una cosa interesante porque no tiene un solo punto, ya tiene 3. Y quién sabe más adelante. Bueno, eso sucede con las vías tan importantes y tan centrales. De hecho, pues quien haya pasado por bioquímica y no haya visto el ciclo del ácido cítrico no puede decir que pasó por bioquímica, porque pues esto es lo central en cualquier cosa que esté viva, ¿no? Bueno, ya veremos algunas diferencias más adelantito con otros organismos. Bueno, entonces succinilcoenzima, cargadito de energía. ¿Se acuerdan que les dejé como una inquietud hace un ratito? ¿Para qué energiza esta cosa? Ah, bueno, porque es que necesito seguirle sacando energía. Entonces, miren la siguiente, que es enzima, succinilcoenzima A sintasa, que habíamos dicho, ¿sí? Reacción reversible, es decir, esta no va a tener que ver con ningún control, pero es una reacción bien interesante y única en todo el ciclo en un sentido que ahorita les digo. ¿Sí? Si ustedes comparan succinilcoenzima A con succinato, que fue lo que produjo esta enzima, pues es simplemente quitarle el coenzima A, pareciera. Pero resulta que al quitarle coenzima A, esta quiere decir que tiene mucha más energía que esta. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó esa energía? Ah, esto es lo importante de esta reacción. Pues nada más ni nada menos que esa energía la utiliza esta enzima para hacer fosforilación del GDP y me va a producir GTP. ¿Y eso qué tiene que ver, dirán ustedes? ¿Eso qué es? Pues sí, hemos mencionado que las monedas energéticas, la principal es el ATP, pero el GTP también lo es, porque es un trifosfato, y aquí lo estamos viendo. Este lo fabrica la enzima, pero como vimos en las clases de bioenergética, tenemos enzimas para transformar GTP en ATP, con mucha facilidad. Entonces aquí podemos hacer cuentas alegres como de que sí, que se produce un fosfato de alta energía, es decir, se produce como un ATP. Entonces, si ustedes van sumando, ya tienen, este ya es constante y sonante, este no necesita mandar electrones a la cadena respiratoria para que sea el ATP. Esto sí, pero igual, como está cerquita, tenemos 3, 6, como quien dice a la postre, 7 ATPs que le vamos sacando a esto. Y eso era lo importante, ¿no? Energizarlo para poder sacarle ATP. Entonces miren que aquí hay una cosa interesante que cuando lo lean, para que no se pierdan, dice que estos electrones que van al NADH, pues van a generar una energía pasando a través de la cadena de transporte de electrones, ¿cierto? A través de la cadena respiratoria. Y allá es que se va al final a producir fosforilación oxidativa del ADP a ATP, ¿sí? En cambio, esta fosforilación que ustedes ven aquí no pasa por la cadena respiratoria, esta sale directo del ciclo.
Entonces, a este tipo de fosforilaciones, que no son fosforilaciones oxidativas de las de cadena respiratoria, ¿sí? A estas fosforilaciones se les denomina fosforilación a nivel de sustrato. Así lo dicen los libros, entonces es para diferenciar de las otras, pero igual estamos produciendo energía. ¿Sí? Y ahora sí tenemos el succinato, pues como le hemos quitado energía para un ATP o un GTP, como dice ahí, este está más bajito de energía, ¿sí? Pero todavía tiene, no quiere decir que se le haya perdido toda, todavía hay para seguirle sacando. Y entonces es así como ustedes ven una siguiente enzima, que es la succinato deshidrogenasa, coge al succinato y le quita los electrones. Y aquí los electrones no van para el NAD y formar NADH. Miren que aquí los electrones van para el FAD, FADH2, por pares siempre, ¿cierto? Y entonces resulta que esta reacción va a ser parecida a las de acá, pero como habíamos dicho, cuando vimos la cadena respiratoria, cuando los electrones vienen desde el FAD hasta el oxígeno, no se alcanzan a generar 3 ATPs, sino solamente 2. Pero igual es importante. Ante nada y 2, pues prefiero 2. Que yo quisiera 3, pues bueno, la enzima puede entregarle los electrones al FADH2 y al hacer el pase por cadena respiratoria y llevarlos hasta el oxígeno, pues alcanzan para hacer 2 ATPs. Entonces ustedes ya van sumando, ¿cierto? ¿En cuántos queda la cuenta? Si le suman otros 2 a lo que ya llevábamos. ¿Quién me da el numerito? 9. 9. 9 ATPs. Uy, esto está chévere. No, ya más no le saquen. ¿Cómo es que dicen esos memes que ustedes dicen? No, ya no más. Bueno, vamos a ver si se puede o no se puede más. Esto es muy eficiente. Entonces, reacción reversible, no hay control aquí. Sí, ya trabaja para donde la pongan. Y aquí se produjo el fumarato. Comparen las dos formulitas. ¿Sí? ¿De dónde salieron los electrones? Es fácil saberlo, ¿cierto? Mire que estos eran CH2CH2, aquí quedó CHCH. Pero para que eso suceda, pues hay que ponerle un enlace doble ahí. ¿Sí? Pero de ahí fue de donde salieron esos electrones. Y ya vamos con 9 ATPs a la cuenta, ¿cierto? Y listo. Este fumarato, ahora sí, es sustrato de la fumarasa, que le mete agüita. Agüita como hay, a ratos sale, a ratos entra, hay de sobra. Esa nadie, no se le niega, como dicen, un vaso de agua no se le niega a nadie. Siempre hay agüita, aunque estamos llegando a unos tiempos complicados. Pero en la célula, pues ahí seguirá funcionando. Entonces, ¿en qué consiste? Pues meter estos elementos que tiene el agua, es decir, hidrógeno y oxígeno, aquí en este doble enlace. Una reacción, pues que cuando ustedes vieron las enzimas liasas, es decir, las que hacen adición, adicionan dobles enlaces. Entonces, pues miren, el OH quedó por aquí y el H quedó por acá, pero ya no hay doble enlace. Sin embargo, sigue el compuesto de 4 carbonos con 2 carboxilos y con un OH acá, y él se llama malato o ácido málico. ¿Sí? Y resulta que ustedes dirán, pero esta enzima lo que hizo fue ponerse a jugar, le metió agüita y eso qué. Pues es que si no le mete agüita, estos dos electrones del agüita justamente los vamos a cosechar más arriba. Miren, H y H. Miren que la siguiente enzima, que es la malato deshidrogenasa, ¿sí? Reacción reversible, es decir, no hay cosa de control aquí. Pero estos dos electrones se van y aquí es donde queda grupo ceto, aquí lo ven, y los dos electrones son entregados a el NAD. Bueno, y como aquí ya se genera el último compuesto que va a seguir recibiendo más acetiles coenzima A, los que vengan, es un ciclo, ya no vamos a poder sacar más electrones. Entonces, bueno, ¿en cuánto quedaron las cuentas, muchachos? ¿Cuántos ATPs es que yo puedo hacer con la oxidación completa del acetilo o del acetilcoenzima A? Ya ese es el último. Un par más aquí para otro NAD.
NADH. ¿Cuánto ATP total? 12. 12 ATPs. Por eso es que los libros dicen, cada acetilcoenzima que se oxida completamente hasta dióxido de carbono genera 12 ATPs. Genera la suficiente energía para hacer, no dice 12 ATPs, sino 12 enlaces fosfato de alta energía. Que pues la mayoría son ATP, pero miren que primero había un GTP que en últimas termina en ATP. Pero 11 de ellos son como electrones que van por la cadena respiratoria y después es que se genera el ATP. Y uno a nivel de sustrato que entra casi que contante y sonante como ATP. Es decir, primero como GTP, pero en vista de que existen las nucleósido difosfosinasas que vimos en una clase anterior, pues podemos convertirlo en ATP. Es como una casa de cambio, ¿no? Decíamos. Tengo euros, ahora quiero dólares. Listo. Se le tiene. Entonces, esa es la mecánica del ciclo, pero hay que reparar en las cosas importantes. Las producciones de los electrones, porque si ustedes oyen el rap del ciclo de Krebs, le dice que el acetilcoenzima se une con el oxaloacetato, que se forma el citrato y la enzima. Solo nombra las enzimas y los intermediarios, pero no les dice lo importante que ellas hacen, es decir, los electrones, las activaciones, pues todas esas cositas que les he contado y que están quedando grabadas para que las miren, ¿cierto? De hecho, pues en los libros buenos todo eso está dicho hasta con mejores palabras de las que les estoy diciendo yo, solo que yo se las traduzco del español que es traducido del inglés, se las traduzco al pastuso para que nos entendamos. ¿Sí? Bueno, entonces veamos ahora sí qué sale de esto. Aquí ustedes, para que deleiten un poquito la vista, si buscan en internet, hay páginas donde están las estructuras de los... Hay una página del GenBank o del SwissProt, que son páginas que tienen que ver con bioinformática, donde uno encuentra las estructuras más o menos de las enzimas. La citrato-sintasa, que dijimos que era importante en la regulación, miren, tiene muchas alfas hélices, un pedacito de hojas plegadas beta, que se representa con estas flechitas, el sitio donde se une el oxalacetato, bueno, esto todo se le han encontrado las intimidades a las enzimas. La conitasa que seguía, pues también si ustedes la quieren, la encuentran, ¿sí? Muchas hojas plegadas beta, también alfas hélices, plegamientos aleatorios, y los sitios donde se unen pues sustratos y donde salen los productos. Esta es un grupo prostético de la conitasa. Hay muchas enzimas que contienen estos núcleos de hierro azufre. Son como unas cajitas, como unas jaulitas moleculares bien interesantes. También hacen parte de la acción. Bueno, en algún momento vimos que se producía, regresémonos un poquito acá, succinilcoenzima A. Solo para ponerles un ejemplo, porque luego viene todo lo que sucede más adelante. Ese succinilcoenzima A, pues, venía del alfa-cetoglutarato. Estamos en el ciclo del ácido cítrico. Pero cada uno de esos intermediarios del ciclo del ácido cítrico, porque todos esos que cisaconitato, que alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato malato, todos se llaman intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Pero algunos de ellos, en realidad más de la mitad de ellos, se pueden utilizar para hacer algunas cosas importantes. No solo es para oxidar y sacar electrones del ciclo, sirve para otras cosas. Por ejemplo, este succinilcoenzima A que se produjo aquí, ¿sí? Puede incluso provenir de otro lado, no ni siquiera del ciclo del ácido cítrico. Hay otras vías que, si lo produjeron por otras vías, pues entra al ciclo y se sigue procesando como si estuviera en el ciclo. Particularmente, miren esto, ¿sí? Sobre todo en los vegetales, ustedes que van a recomendar mucho los vegetales en las dietas de los animales, como nosotros, vamos a consumir ácidos grasos impares. En algunos vegetales los hay. Habíamos dicho que la mayoría son pares, ¿no? Pero los impares que vienen ahí, por ejemplo, el ganado que se la pasa comiendo pasto, va a producir uno de 3 carbonos. Miren, el
propionil, que es impar. Y este pues también se me puede meter al ciclo del ácido cítrico. Es decir, los impares también pueden entrar aquí, no solo los pares. Esto es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Que el ciclo del ácido cítrico luego viene para succinato, ¿sí? Pero esta reaccioncita también me puede servir para convertir un compuesto que está también ahí en la mitocondria, que se llama cetoacetato, para convertirlo en acetoacetilcoencimato. Y este no es parte del ciclo, pero de ahí puede salir. Y este es uno de los que me sirve para fabricar lo que habíamos llamado cuerpos cetónicos, que son un combustible alterno. Es decir, miren lo que le está pasando a este ciclo. No solo estuvo cumpliendo con eso de generar electrones para hacer energía y generar energía directa como GTP, sino que también me está sirviendo para fabricar otros combustibles alternos al carbohidrato o a la glucosa cuando esa esté escasa. Ah, caramba, ese ciclo es supremamente interesante entonces. Y no es lo único que sabe hacer. Porque este mismo succinilcoenzima también me va a servir como como, ¿cómo es el término? Es el tercer objetivo del metabolismo, ¿sí? Generar precursores biosintéticos, es decir, voy a generar precursores para sintetizar las porfirinas. ¿Y esas quiénes son? No es mi tía porfirina, resulta que todos los citocromos, la hemoglobina, la mioglobina, ¿sí? Las hemoproteínas en general son porfirinas, el grupito hemo, ¿cierto? Hay que hacerlo aquí. ¿Y de dónde sale? Pues de un intermediario del ciclo del ácido cítrico, que yo lo puedo seguir oxidando por acá para energía, pero también lo puedo usar para estas cosas. Entonces esta ruta está bien interesante, este ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? No solo me está generando energía, también me está generando intermediarios biosintéticos porque veo que me sirve para hacer otras cosas. Entonces, esta está cumpliendo dos de los objetivos del metabolismo. Recuerden que son tres. El otro es poder reductor, que no lo hemos visto. Vamos a ver si también lo hace o no lo hace. Poder reductor, ese que se generaba en la fotosíntesis también, ¿no? El NADPH. Vamos a ver si esta vía también puede con esos tres. O si no, bueno, figuritas de las enzimas, algunas hasta elegantes son. Yo no sé si han visto esos señores del siglo XVII y XVIII que se ponían pelucas. Esto parece una peluca de esas, de la de los reyes, rey Luis XIV y toda esa gente. Hasta interesantes las figuritas. De todas las enzimas se encuentran ya las estructuras, porque hasta eso les conocemos. Este es el mismo ciclo del ácido cítrico. Ahí se los dejo en la imagen para que lo vean en la presentación, la pausan y vean y comprueban lo mismo que ya hemos dicho. Está exactico, solo que no tiene los nombres de las enzimas. Sí, solo que este tiene el código de colores en el que venía esa animación que les pasé al principio y es simplemente ya con más detalle esa misma animación que ahorita la vamos a ver cuando termine esto. Bueno, ahí está el ciclo del ácido cítrico. Ustedes dirán, uy, caramba, es que tiene otro más afuera y otro más afuera. Uy, se complica la vaina, dirán. Bueno, no es que se complique, es simplemente lo que les estoy diciendo, que el ciclo sirve para muchas cosas. Volvamos a ubicarnos. Acetilcoenzima más oxaloacetato, citrato. Aquí está la citrato sintasa, ¿cierto? Haciendo este trabajito. Aquí hay muchos intermediarios, no están escritos todos porque estamos destacando los que me van a servir para hacer otras cosas. En algún momento apareció el cetoglutarato, la succinilcoenzima, que fue la que ilustramos hace un ratito como ejemplo, que decíamos que se hacían las porfirinas, que para los cuerpos cetónicos, etc. ¿Sí? El malato también para ciertas cosas va a servir, lo mismo que el oxalato.